Capítulo 4. La lección. Cuando acabó de hablar, le dijo a Simón: «Lleva la barca hacia aguas más profundas y echen allí las redes para pescar». Lucas capítulo 5, versículo 4. Cuando has tenido un día malo, estéril o carente de resultados, el desánimo se apodera de ti y es difícil creer que algo o alguien puede hacer que las cosas cambien. Lo último que estos pescadores cansados y frustrados querían hacer era regresar a las aguas del fracaso y la decepción. Pero Jesús, el Maestro por excelencia, nunca dejaría una enseñanza sin aplicación. Así es que, inmediatamente después de la teoría, Él continuó con la práctica, ya que la teoría sin la práctica dejaría inconcluso el ciclo del proceso educativo. La mejor manera de enseñarle algo a alguien es a través de experiencias. Se aprende mejor haciendo. Dicho de otra forma, la manera más común de enseñar hoy en día, sin aplicación práctica, realmente no permite que el aprendiz se apropie de la lección. Más bien, lo que sucede es que, y todos hemos escuchado esta frase, la lección entra por un oído y sale por el otro. O también muchas veces sucede simplemente que el aprendiz pierde interés porque no sabe cómo aplicar lo que aprendió. Otra frase que quienes somos padres hemos escuchado más de una vez en boca de nuestros hijos es: ¿para qué necesito aprender esto? ¿De qué me sirve? Esto tiende a suceder porque al intentar enseñar por medio de grandes discursos que solo tienen el enfoque puesto en difundir la información, no necesariamente se les hace a los niños más claro o evidente el por qué es importante conocer esa información. Usando este método de enseñanza que enfatiza el qué y no el cómo, se nos deja con información sin propósito. ¿Y qué puede hacer uno con eso? Existe, sin embargo, una manera más eficiente y práctica de enseñar, y es precisamente dándole propósito a lo que se está enseñando. Eso se consigue buscando experiencias en las que el aprendiz pueda aplicar lo que aprende. Cuando estamos enseñando algo a alguien, estamos entrenando a novatos para que sean expertos. Y si lo piensas bien, un experto no es nada más que alguien con mucha experiencia. Cuando uno tiene una experiencia, ya sea positiva o negativa, esa experiencia se queda grabada en la memoria. Podríamos decir que en la memoria cada experiencia se guarda en un archivo bajo su respectiva categoría y luego está disponible para cuando necesitemos sacar el archivo y usarlo. Y es que la gente recuerda experiencias, no información aislada. Al usar este método de enseñanza, estamos mostrándole al aprendiz cómo lo que le estamos enseñando es valioso y útil. En fin, le estamos dando propósito. Jesús sabía esto. Él no solo se sentó con los pescadores a enseñarles. Él les dio una oportunidad para poner en práctica lo que les había enseñado, dándoles una experiencia que recordarían siempre y que podrían usar como referencia en el futuro. A decir verdad, este es uno de los grandes puntos ciegos que la mayoría de nosotros tenemos como padres de adolescentes. Por una parte, nuestros hijos han crecido en una época completamente diferente a la nuestra. Ausentes de la realidad, la mayoría de ellos han hecho de su tableta o de su teléfono inteligente su mejor amigo y compañero, en un mundo literalmente alejado de la realidad e inmersos en una realidad virtual. Todo lo que los adolescentes de hoy saben sobre la vida es lo que las aplicaciones les dictan. En mi caso particular, tengo un hijo experto en fútbol. Nadie le gana. Fanático del Real Madrid, pasión que, a decir verdad, me ha contagiado. Él tiene no solo habilidades de defensa, centro delantero y portero, sino que además es un fantástico director técnico
y hasta es dueño de varios equipos de fútbol. Todo esto, por supuesto, gracias a FIFA, el famoso juego de video que sigue teniendo cautivos a pequeños y a grandes por igual. Pero claro, cuando mi hijo juega fútbol en una cancha de 45 metros de ancho por 90 metros de largo, y a pesar de tener mucho talento, él no aguanta un partido completo porque le falta el aire, porque no practica. Nuestros hijos son músicos expertos en Musical.ly y grandes cineastas, fotógrafos y novelistas, todo por Instagram. Aunque la realidad es que, más que nunca, ellos están súper desconectados del mundo real que les rodea. Mi hijo Israel creció en un departamento del centro de la Ciudad de México, hasta que compramos una casa en el área sur de la ciudad. Allí por primera vez en su vida vio una gallina, y no lo podía creer. ¡Una gallina, papá! Él pensaba que las gallinas eran solo personajes ficticios, como todas las caricaturas que él veía. ¡Qué impresión tan grande se llevó cuando vio por primera vez una gallina, de carne y hueso! Y todo porque su papá decidió que a su edad, 5 años, él debía conocer a las gallinas de verdad. No demos por sentado que nuestros hijos adquirirán por sí solos las experiencias necesarias que los llevarán a la madurez y al desarrollo pleno de sus capacidades. Si lo hacemos, transcurrirán los mejores años de su adolescencia viendo gallinas tan solo a través de la pantalla de sus celulares. ¿Quién no ha escuchado este dicho tan lleno de sabiduría popular? En la casa del herrero, asadón de palo. Se dice en muchos países de Latinoamérica y en otros, en casa de herrero, cuchillo de palo. Sea como sea, la moraleja es la misma. El asadón, aumentativo de asada, es un instrumento usado en la agricultura para cavar y remover la tierra. El cuchillo se utiliza para cortar. De una u otra forma, el dicho pone en evidencia a aquel herrero, experto en la fabricación de dichos instrumentos, que en su casa usa un ineficaz asadón o cuchillo de madera, en lugar de uno de hierro como los que él suele manufacturar en su negocio. ¿Cuán cierto y real es esto? Mientras tanto, en la Biblia observamos que era una costumbre la transmisión del oficio de padres a hijos, de tal manera que las familias de artesanos transmitían dicho oficio de generación en generación. También lo hacían así los músicos y los cantores, y los plateros y los comerciantes. En nuestros días no son muchos los que con toda intencionalidad y con todo entusiasmo y perseverancia dedican tiempo para transmitir su oficio a sus hijos. Sin embargo, en la Biblia leemos: «Instruye al niño en el camino correcto y aun en su vejez no lo abandonará». Proverbios capítulo 22, versículo 6. La versión Reina Valera antigua traduce incluso «instruye al niño en su carrera». Claramente, de lo que este verso bíblico habla es de una acción seguida de una reacción, causa y efecto. Si nosotros nos esforzamos en equipar a nuestros hijos para su carrera, la consecuencia lógica es que ellos seguirán, continuarán y echarán mano de esas cosas que recibieron de sus padres como parte de su instrucción. A menudo la gente me pregunta si mis hijos, todos ellos, los 5, son músicos. A lo que contesto que no. Cada uno de ellos se ha inclinado por estudiar diferentes carreras, desde teología hasta finanzas, desde ministerio hasta ciencias sociales, pero ninguno de ellos se inclinó por estudiar formalmente música como su papá. Lo irónico es que, de todos modos, por lo menos 3 de ellos se están dedicando de una manera a otra a la música. ¿Qué fue lo que pasó? Es fácil explicarlo. Desde pequeñitos estaban en casa mientras papá se dedicaba a producir música y a cantar en diferentes lugares a los que los invitaba, y en los que los 2 mayores me servían de percusiones humanas. Los ponía en mis piernas y el más gordito me daba un muy buen sonido de tambor grave con su pancita, mientras que el más flaquito sonaba como una percusión muy aguda.
Esto era súper divertido, por lo menos para mí. Además de esto, mi esposa constantemente me animaba a darles clases de música, cosa que hice de diferentes formas, desde clase de solfeo hasta adiestramiento auditivo. Pero ninguna de esas cosas fue de más impacto para su desarrollo como abrir oportunidades para que ellos mismos practicaran y practicaran. Y es que el asunto de la práctica es interesante porque ¿cómo aprende uno a caminar? Caminando. ¿Y a correr? Pues corriendo. ¿Y a tocar? Tocando. ¿Y a pescar? Pescando. Por otra parte, algo que en mi caso me ha venido muy bien para transmitir a mis hijos el oficio de la música, paralelamente a sus carreras profesionales, es que nunca hemos estado sirviendo más de 7 años en solo un lugar. Nos hemos cambiado de ciudad muchas veces en esta loca aventura de la fe, plantando iglesias en diferentes ciudades y países. Y en todo esto, mi principal equipo de ministerio ha sido ellos. Esto lo decidí intencionalmente y ha sido un reto, no solo para ellos, sino para mí también. No digo que sea fácil, aún recuerdo los ensayos con 5 adolescentes en el sótano de nuestra casa en Chicago. El comentario de uno de ellos, a quien llamo de cariño mi perrito, acerca de la poca dedicación de otro de sus hermanos, con mucho talento, pero menos compromiso que los demás. Descomponía el ambiente de armonía y nos obligaba a aprender. Sí, a aprender. No solo sobre el oficio de la música, sino sobre cosas tan necesarias para la vida como el compromiso, la responsabilidad, la resolución de un conflicto, el arte de la comunicación y el trabajo en equipo, entre otras. Pero para todo esto hace falta tiempo, y me refiero no solo a calidad, sino también a cantidad. Contrario a lo que muchos gurúes modernos sostienen, con el paso de los años yo he aprendido que no existe la calidad sin la cantidad. O dicho de otra manera, ¿qué calidad es igual a cantidad? Imagínate que llegas hambriento a tu casa y tu esposita te dice, ¿tienes hambre, mi amor? Deja, no me contestes. Yo te conozco y sé que mueres de hambre. Pues, ¿qué crees? Te preparé esos tacos de pescado estilo baja que tanto te gustan. Ven, siéntate que tengo todo listo. Entonces tú te sientas a la mesa con ese apetito con el que te podrías comer literalmente todos los tacos del mundo. Y ella te sirve. Solo uno. Eso sí, de mucha calidad. Sí, señor. Cebollita morada finamente picada y marinada en vinagre, especias, chile manzano y demás. Y además el pescado. Es pescado blanco del Pacífico. Mayonesa hecha en casa, tortilla dorada al carbón, etcétera, etcétera. Te ha preparado solo un taco, pero eso sí, de mucha calidad. ¿Te conformarías tú con solo la calidad y no la cantidad? De la misma forma, recuerda que se requiere cantidad de tiempo para practicar y practicar y practicar, llevando a tu hijo de la mano desde el conocimiento abstracto hacia la experiencia. Otra vez, el hijo necesita ir de la mano de aquel que lo ama más que nadie, su papá o su mamá. ¿No te parece razonable? Los muchachos en Estados Unidos tienen dichos muy graciosos y muy gráficos. Este en particular me gusta mucho y hasta cierto punto describe mucho de mi relación con mis adolescentes. Thrown under the bus. Aventado debajo del autobús. Describe a esa persona que de repente, de buenas a primeras, se encuentra en un lugar donde nunca se imaginó estar. Se refiere a una persona que está pasando un momento difícil, y todo porque alguien, sin avisar, simplemente lo aventó allí, debajo de aquellas llantas de la incertidumbre, de la inseguridad y la inexperiencia que le hace sufrir, pero que, en el caso de mis hijos, les han hecho creer también. De hecho, he usado esta técnica tantas veces que mi hijo mayor describe mi afición y casi obsesión por retarlos y desafiarlos sin decirles siquiera agua va.
como las terapias conductuales alternativas y extremas de su papá. A decir verdad, todos han probado al menos una buena cucharada de esa medicina. Pero por alguna razón, cuando pienso en alguien a quien constantemente aventé debajo del autobús, quizás por su orden de aparición, pienso en mi hijo Israel. Cuando Israel era un adolescente y vivíamos en Cuernavaca, Morelos, al poco tiempo de haber comenzado la plantación de semilla de mostaza en esa ciudad, comenzó a llegar gente hermosa. Dentro de esas personitas hermosas llegó junto con su mami un chico al que, para efectos de este ejemplo, llamaremos Javi. Javi tenía la misma edad que Israel, aproximadamente 13 o 14 años. Una de las bellezas de Javi era que se trataba de un muchachito con síndrome de Down, muy alegre y rodeado de amigos. Su mamita se aproximó a mí preguntándome si yo conocía algún maestro que pudiera darle clases de guitarra a Javi. Inmediatamente vi la oportunidad de aventar a mi hijo Israel debajo del autobús, por lo que tuve una respuesta casi instantánea. ¡Claro! Yo creo que mi hijo Israel estaría feliz de conocer a Javi y darle clases de guitarra. Además, después de todo, tienen la misma edad. El venderle la idea a Israel no fue tan fácil. Necesité darle un poco de motivación y demás, pero al final aceptó y comenzó así su brillante carrera como maestro. No sin antes, claro, aprender mucho acerca de Javi, ya que Javi no podía poner atención durante más de 3 minutos. Era disperso y muy inquieto. Además, los músculos de sus manitas no tenían suficiente tensión, por lo que su guitarra tenía que modificarse un poco. Y era necesario también simplificar los acordes y escalas. Y cada logro tenía que celebrarlo como si fuera su cumpleaños para que Javi decidiera continuar. En realidad, si lo pienso bien, todo lo que hice fue retarlo, sacándolo de su área de comodidad y dándole oportunidad de que pudiera aprender y desarrollarse a través de la experiencia. Israel permaneció fiel a su clase con acondicionado, muriéndose ambos de calor y a la hora de que sus amigos querían salir a jugar con él. Y luego pasaron algunos años. Entonces, cuando vivíamos en la ciudad de Chicago, Israel necesitaba un trabajo, ya que una buena parte de su educación universitaria la pagó él. Inmediatamente se acordó de que él podía dar clases de guitarra. Para entonces, Israel ya había ganado mucha experiencia como músico y pudieras o no creerlo, la experiencia con Javi le había servido para desarrollar contenido y técnicas diversas que le permitirían enseñar guitarra a cualquier nivel. Casi todos los maestros de su universidad le pedían unas horas para que Israel les diera clases de música a sus adolescentes. Y todo porque un día a su papá se le ocurrió aventarlo debajo del autobús. Preguntas para la reflexión. Número 1. ¿El énfasis de tu actividad profesional está puesto más en la teoría o en la práctica? ¿Cómo llegaste tú a ser un profesional en tu área? ¿Por la teoría o por la práctica? Número 2. ¿Cuál fue la última vez que, con tiempo y paciencia, le enseñaste a tu hijo algún juego, algún deporte, alguna habilidad o algún oficio? Número 3. ¿Te consideras un padre que reta y desafía a sus hijos o un padre que los consiente todo el tiempo? Número 4. Haz una lista de 4 cosas que quisieras enseñarle a tu hijo durante los próximos meses.